Armando. Dios lo bendiga, siervo. Sí. Alábelo y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Présteme una Biblia para que... Ya lo vamos a poner allá. No, no. Esta, présteme. Gloria a Dios. El Señor bendiga sus vidas, amados. El Señor bendiga sus vidas. Es un gozo grande estar nuevamente en este lugar de bendición, donde se proyecta la palabra de Dios a distintos lugares. Y eso es de grande bendición para mí, porque sabemos que a través de Radio Estéreo Rica hemos bendecido con el mensaje de la palabra de Dios a multitudes de personas, miles y miles de vidas. Nosotros nos escriben a través de las redes sociales multitudes de personas y hay mucha gente, sobre todo de Managua, que nos hablan acerca de la programación que proyecta esta radio de bendición, y le damos toda la gloria al Señor y mucha gratitud al pastor Mario Gutiérrez por dejarse usar para proyectar el mensaje de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor por siempre. Pueden tomar sus lugares, mis amados. En esta ocasión, en estos días que fui invitado, no fui invitado para predicar una campaña, sino para exponer unas conferencias. La primera es acerca del liderazgo. Y en un tiempo de crisis que nos ha tocado vivir, se hace de mucha importancia hablar acerca de esto. En la Biblia se habla que por la maldad de la tierra los príncipes se multiplican, y eso es la problemática que se ha levantado en estos tiempos, donde muchas personas piensan que el hecho de abrirse tantos sitios es un avivamiento, pero la Biblia dice que es por la maldad de la tierra que los príncipes se multiplican. El autollamarse, el autodenominarse como una persona que ha sido establecida. Pero hay evidencias claras cuando Dios trata con una persona que Él llama para una tarea muy importante. Y por eso en el día de hoy quiero hablar acerca de un liderazgo engrandecido por Dios, y está basado en las palabras bíblicas de Josué 3:7, que dice que entonces Jehová dijo a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte a los ojos de todo el pueblo de Israel. Hoy comenzaré a engrandecerte. Esa expresión, hoy comenzaré, entonces Jehová dijo a Josué, quiere decir que venía hablando acerca de muchas otras cosas, que le venía hablando acerca de algunas situaciones que estaban aconteciendo antes que el hombre de Dios entrara con todo aquel pueblo que había sido creyente a la palabra de Dios. Porque muchas personas a veces no son detallistas en la palabra de Dios y simple y sencillamente hablan de un pueblo rebelde que no le creyó a Dios. Pero hay una generación de conquistadores, un pueblo que sí le creyó a Dios,
los que salieron de Egipto tenían una mente de esclavos, pero los que nacieron en el desierto y los que tenían 20 años o de 20 menores, esos tuvieron una mente de conquista, que le creyeron a Dios. Los incrédulos y con mente de esclavos quedaron postrados en el desierto, pero aquellos que le creyeron a Dios y tenían una mente de conquista alcanzaron la tierra que Dios prometió. Toda persona que siempre se la pasa buscando que alguien le esté liberando y quejándose por todo problema, va a quedar postrado en el desierto de las pruebas. Pero aquel que le cree a Dios va a alcanzar la victoria cuando Cristo regrese en gloria. Es muy evidente que después de la pérdida de un gran líder singular como lo era Moisés, queda un gran vacío, una crisis es tremenda, y eso mete al pueblo en una incertidumbre tremenda. Ahora, ¿quién nos va a guiar? Es más, cuando un hombre de Dios se está haciendo viejo, pienso yo que en el caso del ministerio que yo presido, ya algunos comienzan a preguntarse, ¿verdad? Porque ya la juventud se va y comienza a brotar en el cuerpo de uno, en el rostro de uno, las señales de que la juventud se fue y de que se avecina un tiempo donde, al igual que todos aquellos que sirven a Dios, vamos a terminar la carrera. Y por supuesto eso no nos duele a nosotros, todo lo contrario, aquellos que estamos plenamente convencidos de la tarea y el trabajo que el Señor nos ha comisionado, no tenemos problema ni nos asusta, porque lo que yo me sorprendo del pueblo cristiano es que el único pueblo que le da miedo anotar la carrera. Todas las demás personas se preocupan por coronar la carrera que ellos han emprendido. Yo puedo ver que cuando una persona, por ejemplo, eligió la carrera de ingeniería, de leyes, etcétera, etcétera, cuando está en el último año para ya graduarse, es la emoción impresionante porque sabe que está a punto de coronar su carrera. Pero los creyentes, cuando se enferman de muerte, no hayan a quien llamar porque les da pánico culminar la carrera. Cuando a Pablo le dicen que lo iban a decapitar, en vez de deprimirse, escribe su último libro y le envía una carta a Timoteo y le dice: Timoteo, procura venir a verme antes del infierno, porque el invierno crudo de Europa lo iba a detener seguramente. Y luego le dice: tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio, y tráeme los libros, sobre todo el pergamino, tráeme el capote que dejé en tal lugar, porque yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás. Notan ustedes que esos hombres de fe no se deprimían, no se desesperaban, todo lo contrario. Pablo decía: estar ausente al cuerpo es estar presente al Señor, lo cual es muchísimo mejor. Entonces se ve claramente que cuando una persona, el pueblo que lo ha visto, que es alguien entregado al Señor, se va, desaparece, deja un vacío y deja una incertidumbre tremendo en todos aquellos que habían visto cómo aquel hombre se había conducido y había servido con integridad a Dios. Y lo primero que les pasa por su mente es: ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Quién va a tomar las riendas de esto? Y hay que ver si un pastor de hoy en estos días, que es temeroso de Dios, que guarda la palabra de Dios, nos preocupamos cuando se está haciendo viejo y luego cuando se va, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Quién se va a poner esos zapatos? Pero estoy hablando de Moisés, que trajo 10 plagas en Egipto. Estoy hablando del hombre que extendió la vara y el mar se dividió en dos. Estoy hablando del hombre que lo acompañaba una columna de fuego y una nube de gloria. Estoy hablando del hombre que la roca vertía agua para que el pueblo bebiese. Estoy hablando del hombre que el maná descendía del cielo por 40 años
Estoy hablando de aquel hombre que Dios hablaba con él cara a cara, como quien habla a su compañero. Por supuesto que la situación es difícil, pero en medio de todas esas situaciones se necesitan líderes para llenar ese vacío, pero son hombres que necesitan llenar requisitos para que sean engrandecidos por Dios. Dios le dice a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos del pueblo. Líderes engrandecidos por Dios, no que se engrandecen contando historias inventadas. Historias inventadas es lo que el apóstol Pablo dice en la versión Reina Valera: fábulas artificiosas. La versión lenguaje actual traduce historias inventadas, que es lo que hoy está de moda, que cantidades de personas inventan ver visiones, que tienen sueños, que Dios les habla para que la gente se asuste, se sorprenda, les tenga miedo y los siga. Pero estoy hablando de aquellos que son engrandecidos por Dios, y lo hace Dios ante los ojos de aquellos que están metidos en tremenda incertidumbre. El primer requisito que yo observo para que Dios engrandezca a un líder es servir sin rebelión a la autoridad superior. Esto de servir sin rebelión a la autoridad superior, se ve que Josué nunca se rebeló contra Moisés. En todo el tiempo desde que Josué salió de Egipto, nunca fue rebelde a Moisés. Y dice la Biblia que nunca se apartaba del tabernáculo de reunión. Entonces se debe de servir sin rebelión a la autoridad superior, y esto aun cuando se alcanzan grandes capacidades. Josué se había vuelto un hombre adiestrado en la guerra. Cuando Amalek golpea la retaguardia del pueblo hebreo, que no estaba experimentado en la guerra, y Amalek era gente mala, perversa, que siempre estaban avasallando a los demás pueblos, cuando se dio cuenta que en la parte de la retaguardia del pueblo de Israel iban los ancianos, iban los débiles, iban los enfermos, iban todas las personas debilitadas, vino y le golpeó al pueblo en la retaguardia, porque siempre el diablo vendrá con su ataque para golpearte cuando estás más débil, cuando estás más golpeado. Por eso el mismo salmista David llegó a decir: me asaltaron en el día de mi quebranto. Hay veces que nosotros nos sentimos tan fortalecidos y estamos dispuestos para entrar en el conflicto, en la batalla, y en ese momento no se ve al enemigo por ningún lugar, y usted siente que en ese momento es que quiere entrar a conquistar, a predicar, ir a una campaña. Pero siempre los compromisos vienen cuando nos sentimos más debilitados, porque el diablo siempre es traicionero, te golpea cuando menos estás esperando. Pero hay que recordar que nosotros en medio del día malo hay que fortalecernos en el poder del Señor y de su fuerza. Josué ha alcanzado grandes capacidades porque en ese momento Moisés no titubeó y le dice: búscate a los hombres que estén capacitados para hacerle frente a este enemigo, mientras yo subiré al monte y allí estaré con la vara de Dios intercediendo. Porque eso es lo que nosotros debemos de ver. Una persona que podía ser un grande guerrero, pero Moisés le tenía una grande confianza, porque había alcanzado grandes capacidades en toda la experiencia que se había conducido rumbo a la tierra prometida. Él tenía esa capacidad para entrar a la guerra, pero el hecho de tener o adquirir capacidades en el desarrollo del servicio a Dios, eso no nos pone por encima del líder que Dios nos ha puesto para el cuidado de nosotros. Un ejemplo, el hecho de que usted en el día de hoy lo invite el pastor y lo ponga a predicar, y Dios lo use y diga usted: yo estoy siendo más usado que el pastor, y comienza a trabajar a las demás personas, usted está entrando en un pecado de rebelión, y la rebelión es un principio satánico, y Dios jamás va a tolerar la rebelión. Usted no piense que porque Dios lo use, porque predicar en una plataforma como esta se han parado muchos hombres de Dios, sobre todo el pastor que Dios tiene aquí,
Y cada vez que ese hombre se para, entonces la unción satura todo ese lugar. Y usted puede decir que yo soy exagerado, pero recuerde que cuando Samuel estaba presidiendo una compañía de profetas, a pesar de que Saúl llegó para quitarle la vida a David y también se iba a llevar de paso a Samuel, pero cuando entró a aquel lugar donde estaba Samuel, también profetizó, y de allí se dijo también Saúl entre los profetas, porque es fácil predicar en una plataforma donde está saturada de la presencia del Dios del cielo. Cualquier habla, hasta los mudos hablan cuando hay un lugar que está lleno de la presencia del Dios del cielo, porque ya no es uno, sino el poder del Espíritu Santo que emana de ese lugar. Y es ahí donde las personas piensan que porque en ese instante Dios les está usando, dice, pues yo me voy a ir a abrir un lugarcito ahí. Dice la Biblia que Josué no se apartaba de Moisés. Y eso es cuando Dios está observando a la persona para luego delegarle una grande misión y engrandecerlo ante los ojos del resto del pueblo. Porque mira que si él es fiel al que él está sirviendo, entonces también va a ser fiel a Dios. Así como David era fiel para cuidar las ovejas de su padre Isaí, Dios dijo también va a ser fiel para cuidarme las ovejas de todo el pueblo de Israel. Por eso cuando Dios le habla por primera vez a Josué, mire la expresión que dice: de entonces Jehová habló a Josué, servidor de Moisés. No le dice siervo de Jehová, sino servidor de Moisés. El primer título que aparece en este hombre que Dios lo engrandeció fue servidor de Moisés, porque para llegar a ser siervo de Dios primero hay que servirle a un pastor que está entregado al servicio de Dios. Hay que servir al Señor en el ministerio sin rebelión a la autoridad superior, aun cuando se consiguen grandes victorias. La Biblia dice que mientras Moisés levantaba las manos, Josué prevalecía, pero Moisés se cansaba y las manos se le bajaban y Amalek prevalecía. Entonces vinieron dos ayudantes, Ur y Aarón, y le pusieron unas piedras y le sostuvieron a las manos a Moisés. Y así estuvo firme, y Josué deshizo a filo de espada a Amalek. Observe usted, lo deshizo a filo de espada. Esa fue una grande victoria. Yo me imagino cuando Josué viene de aquella grande victoria, el pueblo contento porque ya Amalek les había causado un gran problema. Ahora que Josué viene y da el informe de que lo había deshecho a filo de espada, pues es obvio que el pueblo estaba victoriando, estaba clamando todo aquello que había acontecido. Pero el hombre no se inflamó, siguió tan sencillo, tan humilde, tan sujeto, sin ninguna rebelión, a pesar de la grande victoria que el Señor le había dado. Muchas veces cuando alguna persona Dios le comienza a usar, ya comienza a caminar distinto, ya casi no saluda a nadie, ya su manera de hablar es diferente. Yo no sé qué le pasa a los seres humanos, yo no sé qué le pasa al hombre, y yo no sé qué le pasa a los creyentes. Si Cristo fue bien claro y les dijo: sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. Acuérdese que no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, mas con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para que la persona no llegue a pensar que es Él el que puede, estando el Señor Jesucristo aquí dándole las últimas instrucciones a sus discípulos, como dice el doctor Lucas en el libro de los Hechos, que Él se presentó vivo después de su muerte y resurrección. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y dio mandamientos por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles. Y estando Él dando esas instrucciones, sus discípulos más cercanos le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él respondió: no os toca a vosotros saber el tiempo y las ocasiones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Una sola cosa deben de saber: que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo para que me sean de testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Es el poder del Espíritu Santo el que hace hablar a los hombres de Dios. Es el poder del Espíritu Santo el que hace que los hombres de Dios echen fuera demonios. Es el Espíritu Santo el que hace que los hombres de Dios sanen enfermos. Es el Espíritu Santo el que hace que un mensajero predique con autoridad y con poder, que los corazones se estremezcan por el poder de la palabra. Bueno, si me va a interrumpir, interrúmpame bien. Solo observe algo, que cuando Pedro está allí en el momento de que están torturando al Señor Jesús, y de pronto se acerca una persona y dice, tú también eres de ellos, y dice que negó con maldición. No, guarde esa palabra, lo negó con maldición. Yo no quiero que por usted se le pase la mala palabra. La palabra eso es más fea que usted usaba cuando era mundano. Pero de esas eran las que se aventaba Pedro. Del miedo, maldijo. Dice, lo negó con maldición por 3 ocasiones. Era tanto el miedo que se descarrió. Se le olvidó el monte de la transfiguración. Se le olvidó que Bartimeo había recobrado la vista. Se le olvidó que los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, habían sido alimentados por un milagro del Señor. Se le olvidó que los paralíticos saltaban de alegría. Se le olvidó que los leprosos fueron limpiados, que los ciegos vieron, que los sordos oyeron, que los muros hablaron, que los cojos saltaron de alegría. Todo se le olvidó y estaba como todo un mundano tirando palabras maldicientes porque no tenía el poder de Dios. Pero cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de pronto vino el Espíritu Santo y sopló como viento recio que llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y el Pedro descarriado, y digo descarriado porque antes de que se descarriara le dijo el Señor, Pedro, después que tú vuelvas, entonces tú vas a apacentar a mis ovejas, tú vas a confirmar a los hermanos. Entonces, Señor, ¿cuándo voy a regresar si nunca me he ido? Pues eso fue cuando se descarrió, cuando se lanzó las grandes maldiciones. Ahora regresa, y aquel que había negado con maldición al Señor siente el impacto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Es que están borrachos, están llenos de mosto. Mosto era un vino mezclado, rebajado, que se usaba como medicina para tomar para la tos, como la que yo traigo en el día de hoy. Entonces se usaba el mosto, pero si se tomaba en abuso, si se abusaba del mosto, se emborrachaba. Entonces todos los que habían llegado a la fiesta de Pentecostés, Pentecostés quiere decir 50, o sea 50 días después de la Pascua, y era una fiesta de un solo día. Entonces cuando aquellas personas estaban en ese lugar, el Espíritu Santo hacía aquella grande manifestación, y todos los que hablaban en distintos idiomas comenzaron a decir, estos están ebrios, están llenos de mosto. Y Pedro se levanta, el Pedro que negó con maldición, dice, estos no están ebrios, no están borrachos, no están llenos de mosto como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera a las 9 de la mañana. En otras palabras, a las 9 de la mañana ni los alcohólicos se emborrachan. Esto no puede ser borrachera, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El punto es, ¿quién es el que da la victoria? Pregunté, ¿quién es el que da la victoria? Dios, el Señor, en la unción del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que cuando Pedro pasaba, la gente sacaba a los enfermos en camilla
para que a lo menos su sombra les tocase. La gente tenía esa confianza, esa convicción, esa seguridad. Pero las personas que tienen ese conocimiento, que es Dios el que opera, nunca cambia su forma de caminar, nunca cambia su forma de hablar. Ya no camina allí que no quiere saludar a nadie porque se cree que es la última Coca-Cola fría en el desierto. No, acuérdese que sin Dios no somos nada. Se debe servir sin rebelión a la autoridad superior, aun cuando se vislumbra un futuro prometedor. Le dice Dios a Moisés: dile a Josué que voy a raer del todo a Amalek. Dile a Josué. Hermano, cuando a un muchacho le dan una profecía, hoy en día, que es dudosa, ¿verdad?, que todavía no se sabe si es de Dios, porque hay gente que son tremendos hoy en día para profetizar, y si usted no les cree, se enojan. Dice: tú no le crees a Dios. No, yo sí le creo a Dios, y yo le creo a la palabra profética más segura. Pero su profecía y su sueño voy a esperar que se cumpla. Si se cumple, Dios habló. Si no se cumple, usted mintió. Yo no tengo por qué temerle ni respetarlo. La Biblia dice: en esto se conocerá que el profeta habló de parte de Jehová, en que la profecía que habló se cumpla. Había una persona en particular en cierta congregación que siempre estaba metiéndose en las redes sociales, bajando todo comentario que había, cuanto charlatán de la religión se levanta hoy en día. Y entonces parece que alguien había profetizado que cuando el cuerpo del hermano Gille Ávila fuese puesto en la tumba, iba a venir un tsunami que iba a arropar, iba a desaparecer a toda la isla. Y de pronto andaba repartiendo esa literatura. Y yo no dije nada, solo dije: voy a esperar que sepulten al hermano. Entonces yo estaba: ¿a qué hora sucede eso, verdad? Entonces pasaron 3 días y no pasó nada. Y yo me paré, le digo: el que trajo esa tal profecía es un mentiroso total, porque él dijo que en el momento que el cuerpo del hombre de Dios fuese puesto en la tumba, toda la isla iba a ser arropada por un tsunami, que las olas iban a ser no sé cuántos metros, y que incluso el FBI lo andaba buscando. Charlatanes de la religión, no le tengan miedo. Habló tal profeta con presunción, no habló de parte de Jehová, porque la palabra de Dios se cumple, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, jamás pasarán. Un día me dice una profetisa: yo tengo miedo decirle un mensaje de Dios a usted porque usted no cree a la palabra de Dios. No, le digo: a la palabra de Dios sí la creo. Y si Dios estuviera hablando de parte de Dios, si usted estuviera hablando de parte de Dios, le estuviera usando, si Dios le estuviera usando a usted, no tendría miedo a hablarle a un hombre. Porque Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y Moisés le decía al faraón: deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Y Elías le decía: acá, idólatra perverso. Y no tenía miedo. Los hombres de Dios no retroceden ante nada en que les corten el cuello cuando Dios les manda decir un mensaje. Entonces a Josué se le dice, Dios le dice a Moisés: dile a Josué. Y cuando esos hombres de Dios hablaban, entonces sí era que Dios había hablado. Dile a Josué. Entonces, al saber Josué que Dios le había mandado un mensaje por el gran profeta Moisés, podía inflarse porque Dios me está mandando un mensaje a mí. Pero él siguió sujeto a la autoridad superior. Dile que, en otras palabras, voy a usarle, voy a raer a ese pueblo. ¿Por qué no le dijo a otro? ¿Por qué no le dijo al sumo sacerdote? ¿Por qué no le dijo a los jefes de tribu? Le dijo a aquel que era servidor de Moisés:
porque Dios sabía que ese hombre tenía un corazón para ser engrandecido más tarde por él. Por eso, cuando una persona sirve sin rebelión, aunque tenga y vislumbre un futuro muy prometedor, muy brillante, no se va a inflar. Él va a permanecer dándole la gloria al Señor y va a esperar el momento que Dios tiene para él, para usarle con grandes poderes, con gran poder, señales, prodigios y milagros. No solamente el futuro prometedor se ve en esta declaración de Moisés, sino que cuando van los 12 espías a reconocer la tierra, también de los 12, los 10 que hicieron que el corazón del pueblo se desanimara y se quejaran y se desanimaran, excepto Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que incluso dijo Caleb, hijo de Jefone, de ellos se apartó su amparo, mas con nosotros está Jehová de los ejércitos. Vamos y poseamos, porque son pan comido. Mas aquellos otros incrédulos dijeron: habían gigantes que cuando nos vieron, nuestro parecer a ellos parecía que nos miraban como gusanos. Tenían complejo de cucaracha los miserables, porque ellos estaban pensando que así los mire. Y hay gente que cuando mira que el diablo con el problema que se engrandece, piensa que no va a poder ante aquella dificultad. Pero no, hay que ver lo grande del problema, hay que ver lo grande que es Dios, como Jeremías, que dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Observe usted, problemas que a nosotros se nos levantan son gigantes, pero aquí hay una palabra que me llama la atención, y es que tocante a lo que Jeremías dice: Jehová está conmigo como poderoso, no solo gigante, sino como poderoso gigante. Esa figura retórica que se identifica por el adverbio como poderoso gigante, que parece que es como un poderoso gigante, pero Él es más que cualquier gigante. Él es más que cualquier poderoso gigante. Él es el único grande en todo el universo, y en Dios haremos proeza, y Él hollará a nuestros enemigos. No hay problema que el Dios que usted está aplaudiendo, que el Dios que usted está sirviendo, que el Dios que usted está alabando, que el Dios que usted está glorificando no pueda resolver. El problema que se levantó en el día de hoy, estemos seguros que Dios nos va a dar la victoria, porque hemos venido a alabar y a bendecir el nombre de ese Dios todopoderoso. Este hombre se le vislumbraba un futuro brillante. Dios le dice a Moisés: dile a Josué. Y ahora dice: todos estos van a quedar postrados y van a andar dando vueltas por 40 años en el desierto, pero la tierra la van a ver y la van a poseer y la van a conquistar mi siervo Caleb y mi siervo Josué. Cuando esa palabra aparece, hermano, se puede observar que a pesar de todas las dificultades, los problemas que se podían levantar, Josué tenía promesa de Dios y se vislumbraba un futuro brillante. Pero los líderes que son engrandecidos por Dios siempre van a servir al Señor, pero sumisos a la autoridad superior. Aunque tenga un futuro prometedor, aunque tenga un futuro brillante, sabe que todo se logra por el poder y la autoridad de la palabra del Dios del cielo a quien nosotros servimos. Un segundo requisito que se debe de llenar para ser un líder engrandecido por Dios es que se debe ser orientado por la palabra de Dios. Toda persona que quiere ser engrandecido por Dios debe de seguir las orientaciones de la palabra de Dios. Hoy, en este tiempo, la gente está haciendo a un lado a la palabra de Dios y depende de sueños, de profecías. Es más, hay gente que ya ni siquiera van a una iglesia, consultan a una señora y aparece: esos son los psíquicos cristianos. Y eso no es el asunto, es la palabra de Dios a la que hay que consultar. En la palabra de Dios está la orientación, porque lámpara de mis pies es la palabra de Dios y lumbrera a mi camino. Observe algo. La Biblia dice acerca de una parábola de 10 vírgenes.
5 eran insensatas y 5 prudentes. Y las 5 tenían aceite. Lo único que 5 no tenían de reserva, porque las 10 tenían aceite, pero 5 de ellas no se conformaron con el que tenían las lámparas, sino que también buscaron reserva. Ahora, escuche esto. Hay 2 tipos de aceite en la Biblia, 2 tipos de aceite. El aceite de la santa unción, que ese aceite de la santa unción era para ungir a hombres, para que el Espíritu Santo viniese sobre ellos. Pero hay otro tipo de aceite, y ese es el aceite del alumbrado. No confunde el aceite de la santa unción con el aceite del alumbrado. El aceite del alumbrado, Dios le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivo para hacer arder continuamente las lámparas. Y ese aceite del alumbrado es ese conocimiento del Espíritu Santo que debemos de tener hoy en día para nosotros mantenernos activos. Dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 18: hijitos, oíste que el anticristo viene. Así han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y ella es verdadera, y ella les da a conocer todas las cosas, les enseña todas las cosas. En otras palabras, ese aceite del alumbrado es para que usted conozca quién es de Dios y quién no es de Dios. Alabado sea Jesús. Fíjese que en una ocasión un rey que servía bien a Dios, se le ocurrió ir a visitar a un rey que servía mal, que era malo. Estoy hablando de Josafat y de Acá. Josafat, rey de Judá, y Acá, rey de Israel. Las 10 tribus del norte, Israel, y las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá. Y entonces Josafat presidía el reino del sur. Y cuando dice acá: no sabéis que Ramón de Galaad es nuestro y nada hemos hecho para tomarla. Y dice a los profetas 400, escuche bien, de Jehová, no eran de Baal. Los de Baal, Elías le cortó el cuello, y esos eran 900, porque eran 450 de Baal y 400 de Acera. 900 brujos en total, pero a todos se los eliminó Elías. Pero ahora estoy hablando de 400 profetas de Jehová que se habían vendido por comer de la mesa del rey. Cuando un ministro traiciona el sagrado ministerio por pan terrenal, y ya hay que recordar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces todos los profetas, escucha esta palabra: sube porque Jehová te ha prosperado. ¿No te suena esa palabra? ¿No se te hace muy común hoy en día? Sube porque Jehová te ha prosperado. ¿No te suena eso? Prosperidad. Sube porque Jehová te ha prosperado. Y estaba Josafat ahí, que tenía ese conocimiento, ese alumbrado del aceite, del alumbrado estaba en él. Y como que no se comió el venenito, sintió que la palabra parecía que era verdad. Pero digo, no, esto como que no me llega, ¿verdad? Entonces digo, no ha quedado un profeta por el cual podamos consultar palabra de Jehová. Y le dice acá: sí está Micaías, hijo de Inla, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Era criminal, era idólatra, era fornicario, era ladrón, era sinvergüenza, y quería que le profetizaran bien. Eso es lo que sucede. Vive Dios, que yo voy a predicar lo que dice la palabra de Dios. Entonces el mensajero va donde Micaías y le dice: Micaías, todos los profetas a una anuncian buena palabra para el rey, sea tu palabra como la de ellos. Y entonces dijo Micaías: vive Jehová, que lo que él me hablare, eso voy a hablar yo. Hay gente que por montones se me han acercado a mí y me han dicho: si yo tuviera el mensaje que tú tienes, yo fuese rico. Pero digo yo, prefiero no tener cosas grandes aquí en la tierra, pero sé que estoy delante de la presencia del Rey de Gloria. Y
aclarando. No es que estoy diciendo que los bienes materiales son malos. No, no. Si a usted no le gustan, pásemelos para acá. No, porque vamos a aclarar. Sin dinero no tenemos este templo. Sin dinero no proyectamos en la radio. Es la avaricia. Cuando yo traiciono la fe por dinero, eso es lo que está mal. Pero Dios siempre va a bendecir correctamente a aquel que sabe esperar en Él, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, en ese aceite del alumbrado es que las vírgenes prudentes tenían de reserva. Y note usted que los dos grupos cabecearon. Porque quiero decirle, pastor, no crea que usted no va a cabecear. También cabeceamos. Todos aquellos que servimos a Dios, los buenos ministros, en ocasiones son tan grandes las pruebas y se hace tan larga la espera que cabeceamos. Pero no hay problema, hay aceite de reserva. El problema de las insensatas es que se les acabe el aceite y ya no hay más. Entonces, cuando se oye el clamor, el esposo viene a salir a recibirlo y el clamor ya se está oyendo. En todos los cambios en el mundo entero, en todas las señales proféticas se oye el clamor. El Rey de Gloria regresa por su pueblo. Pero los que tienen la palabra con el aceite del alumbrado lo estamos esperando, porque somos orientados por la palabra de Dios para ser levantados por el Dios del cielo. Si lo va a aplaudir, hágalo con toda la fuerza. Ahora, por mucho tiempo la iglesia equivocó esta declaración bíblica y piensa que las vírgenes prudentes son la iglesia wishy-washy, las vírgenes insensatas, y que los hermanos que están avivados son las vírgenes prudentes, o sea, viceversa. Pero no, la Biblia habla de 5 ministerios. Eso de las vírgenes prudentes e insensatas es aplicable a ministerio, no al pueblo, porque son los ministros los que han sido llamados para entender la palabra y explicársela al pueblo. Por eso en el Salmo 45 dice que será llevada la reina delante del rey, vírgenes irán en pos de ella. Vírgenes, ministros que guardan su integridad, que no se prostituyen con doctrina falsa, sino que mantienen la integridad de la palabra. Esas son las vírgenes prudentes. Y las vírgenes insensatas son aquellos ministros que corrompen la doctrina y introducen encubiertamente herejías destructoras, niegan al Señor que los rescató y por avaricia hacen mercadería del pueblo con palabra fingida. Sobre los tales su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Incluso a esos ministros vírgenes prudentes les dice el Señor: ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y Juan el profeta Bautista dice: yo no soy el esposo, yo soy el amigo. Entonces, entienda toda la declaración de la palabra de Dios. Por eso se necesita la orientación de la palabra de Dios para ser un líder engrandecido por Dios, y esto para salir de toda parálisis que impide avanzar. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú, introduce a este pueblo a la tierra que yo le prometí. Toda persona que no tiene un liderazgo que es orientado por la palabra de Dios, el pueblo se paraliza, está estático, no puede avanzar. Pero el que recibe orientación de la palabra de Dios, Dios lo orienta. La palabra de Dios lo orienta para decirle qué es lo que debe de hacer. Y en esa ocasión la orientación de la palabra era que Josué se levantara para guiar al pueblo a lo que Dios le ha prometido. Y la orientación que tengo en el día de hoy de la palabra de Dios es que usted se levante para mantenerse firme en la palabra profética más segura, porque pronto suena la trompeta y el Rey de Gloria viene por un pueblo que le está esperando para entrar a la conquista. No solo
para salir de toda parálisis que impide el avance a la conquista, sino además para alcanzar los beneficios prometidos por el Señor. Cuando somos orientados por la palabra de Dios, alcanzamos los beneficios prometidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar. Esa prosperidad me gusta. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es beneficio de la palabra de Dios. Hay tantos beneficios que encontramos en la ley de Dios. Por ejemplo, el salmista David exhorta su alma. Claro que es su espíritu, pero es que su alma como que a lo mejor estaba pasando por una enfermedad, a lo mejor se sentía pesado ese día, como que no quería tomar el arpa para alabar a Dios, y de pronto viene el espíritu de este salmista conforme el corazón de Dios y le dice: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y estos beneficios es que Él ha perdonado todas tus iniquidades. Él ha sanado todas tus dolencias. Él te ha rescatado del pozo de la perdición. Bueno, si hay alguien que ha sido beneficiado, que lo alabe. Él te ha coronado de favores y misericordia. ¿Hay alguien aquí que ha sido coronado de favores y misericordia? Todas esas personas que caminan deambulando de un lugar a otro, yo digo: este nunca ha sido coronado de favores y misericordia. Nunca ha visto el bien del Señor. Y luego dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila, porque Él sacia de bien tu boca. Todo eso son beneficios. Cuando la persona es orientado por la palabra de Dios, él puede alcanzar los beneficios de la palabra del Señor. Y a ese pueblo Dios le dice con toda claridad: te daré lo mejor del trigo, de la miel de la peña te daré, derribaré a tus enemigos, los buscarás y no los hallarás. Oh, si mi pueblo me hubiera oído en un momento, yo hubiera derribado a sus enemigos y haría que se postraran delante de él. Esos son beneficios que están en la palabra del Dios del cielo. Es verdad que es para el pueblo de Israel, pero si usted es obediente a Dios, hay poder para que usted se levante también. Oye Israel, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y la pusieres por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en tu casa, al levantarte, en el camino, al acostarte. Te pondré por cabeza, no por cola. Estarás encima solamente y no debajo. Tendrás dinero para prestarle a los demás, pero tú nunca pedirás prestado. Mejor no pregunto cuántos deben aquí, porque podemos salir en problemados. Pero tú nunca pedirás prestado, pero si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y la pusieres por obra. Aquí está la clave. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios? Ahora viene, ya tienen el 50% en el bolsillo, pero ahora, ¿cuántos la van a poner por obra? Ve que bajó el amén, bajó. Ve, ahí está el asunto. Ahora, la situación es que dice: si la oyeres y la haces, entonces tú no vas a pedir prestado, sino que tendrás para prestarles a otros. Eso es, hay personas que caminan que ni siquiera tienen para desayunar. Y luego le echan la culpa a todos los gobiernos. No, hermanos, si nosotros no dependemos ni de ningún gobierno, nosotros dependemos de Dios. ¿Quiere usted saber cómo es este asuntito? ¿Cuántos quieren aprender algo para tener fe? Levántese en la mañana. Y cuando usted se levanta por la mañana, pues no se levante a las 11 de la madrugada, sino a las 5 de la mañana. Levántese y cuando usted escuche a las aves cantar, ¿sabe por qué están cantando? Porque Dios les dio de comer. Y si Dios le da de comer a las aves que ni trabajan, ¿no vales más tú, hombre o mujer, más que ellos, oh hombre o mujer de poca fe? Ahí está la clave. Cuanto cantan las aves, nos dicen que hay un Dios que es real, que existe, y que Él suple conforme sus riquezas en gloria. Gloria a Dios. Y todo eso son beneficios de la palabra de Dios. Y todos los encontramos cuando somos orientados por la palabra de Dios. Todo te saldrá bien. Nunca te apartes, sí. Si tú no te apartas de este libro de la ley,
harás prosperar tu camino. Cuando usted va caminando, usted va a ser prosperado. Pero la prosperidad que viene por no apartarse de lo que dice la palabra de Dios, y todo le saldrá bien. Hay gente que es al revés, todo le sale mal. Había una persona en particular que siempre estaba necesitado. Estoy hablando necesitado en un país de lo que hoy se llama países desarrollados. Estoy hablando de los que hoy las Naciones Unidas y todas esas organizaciones les han denominado países en vías de desarrollo. No estoy hablando estoy hablando de un país desarrollado, donde se piensa que hay de todo, ¿verdad? Entonces, una persona que todo le iba mal. Y un día tanto le iba mal que había un vecino de él y tenía un carro que lo tenía estacionado por tantos años. Y ahí estaba el carrito, intacto. Y dice: ¿por qué no me vende el carro, vecino? Pero el vecino no era cristiano, era pecador. Entonces, era incrédulo. Y resulta que el hermano, que supuestamente debería de seguir las orientaciones de la palabra de Dios para al ser beneficiado por lo que dice la Biblia, entonces le está pidiendo que le venda el carro. ¿Sabe qué sucedió? Ese día se le antojó a la hija del que todo le salía mal querer comer una hamburguesa. ¿Me prestas el carro, papi? Sí, yo te lo presto, mija. Subió al carro y se fue, y venía una menor de edad conduciendo borracha a alta velocidad, se atravesó un semáforo y hasta allí llegó el carro que había durado tanto. Porque los creyentes que no siguen las orientaciones de la palabra de Dios, en vez de que todo les salga bien, todo les sale mal. Puede ser que usted tenga algo y se lo entregue y solo se lo da y todo le sale mal, lo daña inmediatamente, porque no siempre hay que darle ofrenda a gente. Primero hay que preguntarle si está siguiendo las orientaciones de la palabra de Dios, porque a veces vienen donde los pastores: hay que bendecir a la hermanita que no tiene que comer. Hay que preguntarle que si está siguiendo las orientaciones de la palabra de Dios, porque si sigue las orientaciones de la palabra de Dios, Dios no va a fallar a lo que Él ha prometido. Aunque el aplauso no le salga, pero así es. ¿Sí? ¿Usted cree que es usted más poderoso que Dios? Si Dios lo tiene en disciplina. ¿Usted cree que cuando Israel, dice Jeremías, violaron a las mujeres en las ciudades de Judá, a las doncellas en Jerusalén, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a hacer trabajos forzosos, nuestra piel se oscureció a causa del ardor del hambre? Pero luego viene él y reconoce: esto no lo soluciona que le levantemos una ofrenda a este pueblo. Dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Dios, porque por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Su problema no lo puede resolver nadie, el problema lo va a resolver Dios. Solo el Señor puede resolver los problemas de los pueblos. Se debe seguir las orientaciones de la palabra de Dios para tener victoria segura en todos los conflictos de la vida. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, nadie. Entonces, yo soy orientado por la palabra de Dios y todo lo que se me levante no me podrá hacer frente. Hoy yo puedo estar con una gripe, mañana voy a estar sano. Hoy se me levanta una enfermedad que es un poquito extraña, pero mañana yo me voy a levantar sobre ella. Hoy se me levanta un conflicto matrimonial, familiar, pero mañana yo estoy sobre ese problema. Hoy se me puede revelar un hijo o una hija, pero mañana va a servir a Dios. Es que la orientación de la palabra de Dios me está diciendo: nadie, nadie. A ver, ¿cuántos dicen conmigo? Nadie. No lo estoy oyendo. Nadie. Nadie incluye a Satanás. Nadie incluye a los demonios. Nadie incluye a las enfermedades. Nadie incluye la crisis económica. Nadie incluye los problemas familiares. ¿Qué problema dejó en la casa usted? ¿Ah? Yo estoy preguntando, ¿qué problema dejó allí en la casa? ¿O está pensando, voy a alquilar al predicador para que vaya a orar a mi casa, no voy a ir?
Desde ahorita le digo, no voy a ir. Es que no pienso ir. Pero le estoy diciendo lo que haga. Siga la orientación de la palabra de Dios y ese problema que dejó usted en casa no le va a hacer frente. ¿Me está oyendo? No le va a hacer frente. Si usted hoy obedece la orientación de la palabra de Dios, cuando usted llegue allá a su casa va a hallar eso resuelto. Pero usted hoy diga, a partir de hoy, Señor, me entrego de todo corazón para servirte y seguir las orientaciones de tu palabra. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida con tal que hagas. Mire, de que algunos dicen, venga así como está y quédese como está. Sirva a Dios, Él te recibe sin condiciones. Mentira, Dios condiciona. Dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. La condición es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nadie te podrá hacer frente. Se me levantan problemas, pero yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Vamos, si lo va a aplaudir, hágalo. Usted ha oído a muchos novatos decir, hermanos, la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted lo ha oído, uno que se convirtió ayer. Hermano, ese problema le va a ayudar para bien. Pero no, cuando usted va al correcto griego, lo que dice es saber por experiencia. Saber por experiencia. Entre más veterano es el individuo, más sabe que todo problema termina ayudando para bien. Porque toda persona que es experimentado, porque hay gente que dice, ore para que no vengan las pruebas. Una muchacha que se pasó a dar un testimonio y dice, hermanos, estoy contenta porque tengo 4 años de servir al Señor y nadie se ha dado cuenta que soy cristiano. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis parientes, ni mis vecinos. Así hasta yo, hermano. Pero la cosa es que cuando uno se entrega para servir a Dios se levantan problemas. Pero cada problema es una victoria. Si a Moisés no se le levanta el faraón, no contáramos esa victoria. Si el faraón no persigue a Moisés, no hay cruce de mar rojo. Si no hay hambre en el desierto, no hay maná. Si no hay sed en el desierto, no hay roca dando agua. Si no hay Jordán caudaloso, no hay cruce de Jordán. Si no hay muralla, no hay derribamiento de murallas. ¿Verdad? Porque a todos nos gusta. Daniel, siervo del Dios Altísimo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar del poder de los leones. Rey para siempre vive, sáquenlo. Eso a todos les gusta que los saquen, pero a nadie le gusta que los metan, ¿verdad? A todos les gusta que los saquen del horno de fuego, pero no les gusta que los tiren atados. Pero me encanta esta declaración. Cayeron atados con sus turbantes, pero el fuego de las pruebas solo sirvió para que se quemaran las ataduras, para que ellos se levantaran y caminaran en medio del fuego de las pruebas. Por eso, toda prueba es un mayor conocimiento que Dios es real. Ese problema que tú tienes no es para derrota, es para que conozcas que Dios vive y que está por encima de ese problema. Amén. Es que a la gente no le gusta cuando Dios lo quiere bendecir. Dígame usted, si usted estaba en prekinder, ¿no le hicieron una prueba para pasarlo a primer grado, cierto? ¿Ah? Lo que pasa es que yo aquí estoy viendo a un montón de que se hicieron viejos y todos en prekinder de la fe. Vamos, atrévese a avanzar a otro grado, a otra escala, para que usted pueda contar la grandeza del Señor. Entonces, cuando usted conoce a Dios que lo sacó de aquella prueba, dice, si me libró de aquella, me va a librar de esta también. Sé por experiencia y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Después que Él me sacó de la prueba, yo ya no fui el mismo, yo ya no fui igual. Ahora conozco que Dios salva, ahora conozco que Dios libera, ahora conozco que Dios rescata, ahora conozco que Dios da la victoria. Ese es el Dios nosotros servimos. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Fíjese que es algo extraño para que ustedes vean, porque apenas miran a un pastor que tiene problemas matrimoniales y es el pastor.
Mira que el pastor se enferma y es el pastor. ¿Ve? Se enferma el pastor y tiene problemas familiares para que usted se dé cuenta que es tan hombre como usted, que es de carne y hueso como usted, pero que se sabe fajar para que usted se faje también. Eso es la única diferencia. Se ven bien ustedes todas de verde, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, miren hermanos, disculpe que ya me salí aquí, ya estoy como medio emocionado, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de una historia bíblica de que Pablo iba con 200 delincuentes en un barco? ¿Se acuerdan ustedes? 200 criminales. Y cuando Pablo se baja del barco con los 200 criminales y hacen una hoguera, sale una víbora y no se prende ninguno de los 200 criminales, sino de Pablo. A ver, porque el diablo no ataca a los criminales, ataca a los hombres de Dios. Y dice la Biblia que todos los oriundos nativos de la isla dijeron: ciertamente este hombre es homicida. El pastor se enferma, el pastor está en pecado. Eso es lo primero que dice la gente. Y no estoy hablando de allá, de los de afuera, estoy hablando de los de adentro, de los oriundos, de los que allí habitan. Ciertamente este hombre es homicida, porque escapando de la ira del mar, la justicia no deja vivir. Dice, más ellos esperaban que cayera, se inflamara y explotara. Mas Pablo se sacudió la víbora en el fuego y no sufrió ningún daño, porque nada te podrá hacer frente, nada. Ni aunque el diablo se te prenda y te muerde, sacúdase en el fuego de las pruebas. Y en esta hora siento el poder de Dios, siento la unción del Espíritu Santo. Y es momento que en el día de hoy usted se sacude ese problema y comience a seguir las orientaciones de la palabra de Dios, para que entienda que nadie le puede hacer frente con tal que haga conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo creo que ya estamos abusando del tiempo, ¿verdad? Pero sí estoy abusando de mis pulmones. Un tercer y último requisito que se debe de llenar para ser un líder engrandecido por Dios es que debe tener confianza en los dichos de la palabra de Dios. Debe de tener confianza en los dichos de Dios. Es que a Josué le dicen: nosotros te obedeceremos, solo que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. Casi nada. Yo le aseguro que Josué inmediatamente pensó: y el mar rojo, y las plagas, y el maná. Como que estos bárbaros me están diciendo que haga lo mismo que aquel, si ese no tiene comparación. Le aseguro, mire hermano, ¿saber cuántos están esperando que el Señor se lleve al pastor Mario para... Pero el primer día que le digan al pastor que se va a quedar aquí, que el pastor se metía allá por el Triángulo Minero y a veces no comía, ese es, ya no va a querer. Pero es allí donde viene la promesa del Señor, y eso hace que el pueblo se muestre obediente a las órdenes de Dios, a las órdenes del siervo de Dios, cuando se siguen los dichos de la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos del pueblo, Josué toma confianza y se dirige al pueblo, y el pueblo le dice: nosotros te vamos a obedecer, y el que no te obedezca, que muera. Porque hay gente que dice: aquí yo soy el siervo de Dios y aquí nomás mis chicharrones truenan. No, pero el pueblo va a obedecer cuando sabe que trae material de Dios, que trae palabra de Dios, que estuvo con Dios, que oyó a Dios, que vio a Dios, que tiene experiencia con Dios. Eso es cuando la gente va a decir: vamos a obedecer la visión que hay en este lugar. Se pueden levantar problemas,
se pueden levantar adversidades, se pueden levantar desafíos, pueden haber gigantes de frente, pueden haber Jordanes de frente, pueden haber muros impenetrables, pero el pueblo dice: te vamos a obedecer, porque ahora entendemos que Dios te ha hablado. Y si Dios te ha hablado, Él está contigo. Y si Dios está contigo, vamos hacia adelante, porque Dios nos va a dar la victoria. Nadie puede detener a un pueblo que va respaldado por el poder del Dios del cielo. No solamente aquellos que siguen con confianza los dichos de Dios, el pueblo les obedece, sino que también hace que Él establezca estrategias para la conquista. Es cierto que Dios le asegura la victoria, pero no se va a sentar allí, se va a ir a pararse allí para que el enemigo le dé mitad de las dos luces. No, Él hace estrategia, inmediatamente manda espías para ver, porque cuando Dios nos habla, yo me recuerdo que cuando el Señor me habló a mí, tal vez algunos no saben que yo anduve metido en cosas de la guerra y todas esas cosas, ¿verdad? Casi no quiero recordar. Entonces, de pronto el Señor me llama, ¿verdad? Y me convierto, pero yo me convierto porque estaba metido en una cárcel allí. Y entonces la cosa se me había complicado y estaba bien dura. Y digo: Jesús de los aleluyas, si en verdad existe, sácame de aquí, te voy a servir. Y el Señor me sacó. No le voy a decir cómo me sacó, pero que me sacó, me sacó. La cosa es que aquí estoy, ¿verdad? Me sacó. Gloria a Dios. Entonces, como me sacó, entonces yo estaba allí, ¿verdad? Que no hallaba, y ahora pues que ya estoy libre, y ahora ¿cómo hago para cumplir esto, verdad? Porque yo le dije que me iba a convertir, pero una vez afuera como que ya no me quería convertir, ¿verdad? Y entonces dije: pues voy a ir allá a la iglesia, y si hacen el llamado, pues yo acepto, y si no, entonces ya quedo libre del compromiso. Y yo no sé a quién le pedía, ¿verdad? Porque no puede ser que le pidiese a Dios que la que estaba predicando, por cierto, fue una hermana, la esposa del pastor, y yo no sé, yo a lo mejor yo no la miraba tan convincente. La cosa que con todo allí, con aquellas que sí lo hago, no lo hago, hizo la invitación, y yo era el único inconverso que estaba allí, como en una especie de una célula, un culto de barrio, y acepté a Cristo, ¿verdad? Y allí mismo hay una palabra profética y dice el Señor que te llame el ministerio. Yo sabía del ministerio de defensa, del ministerio del interior. Entonces yo decía: ¿a cuál de esos será, verdad? Entonces la situación, uno está lejos de todo, pero después me confirma el Señor una y otra vez y me dice que me va a llevar por las naciones y que voy a predicar. Y yo alegre, ¿verdad? Yo casi danzaba como David con el arpa de alegre. Ya, ¿verdad? Uno novato, ¿verdad? Chavalo, jovencito. Yo comencé jovencito y ahí tengo alrededor de 34 años predicando este mensaje. A esta edad que tengo, quíteme esa edad, quíteme esos años, entonces quedo joven, ¿verdad? Entonces, pues yo alegre, contento, yo decía: no, hombre. Y en ese tiempo estaba en todo su apogeo los evangelistas que llenaban plazas y estadios, y yo me soñaba y me miraba predicando en las grandes multitudes, y hasta caminaba como evangelista, ¿verdad? Y ya oía yo gran campaña con el evangelista, me lo oía en la mente, ¿verdad? Yo todo eso, pero lo que no me dijo el Señor era todo lo que tenía que pasar. La prueba más grande que sí me estremeció, porque yo he tenido 3 pruebas que me han sacudido, pero una de ellas me estremeció más. Y la que más me estremeció, yo estaba como enojado y no hallaba con quién desquitarme, ¿verdad? Porque no me podía enojar con Dios. Entonces no miraba, no hallaba con quién, no quería leer la Biblia, no tenía fuerzas para orar. Entonces vengo yo el atrevido y le digo: Señor, en verdad, si me hubieras dicho que esto iba a ser así, yo te hubiera dicho que no. Como que hubo trampita, Señor, no, porque no me dijiste. Entonces yo estoy reclamando, ¿verdad? Disparates, boberías que uno dice cuando no haya ni qué hacer. Pero en ese momento, amados hermanos, el Señor me dio 2 palabras a mí, no me la mandó con nadie, me la dio a mí. Y me dio ese pasaje: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo estaba todavía disgustado y digo: ¿pero en qué me va a servir para bien esto? Y no entendía, y luego me viene otra palabra y me dice: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Gloria a Dios.
Y es en ese momento que uno no entiende que debe de establecer estrategias para poder cumplir la misión que Dios nos ha comisionado. Porque de la misma manera que un estado mayor llaman a un general y le dice: ve y combate una rebelión que esté en tal ciudad, y solo le dicen eso, pero él tiene que buscar a sus comandantes y los reúne, y luego él establece su estrategia para ir a sofocar esa rebelión. Lo mismo el siervo de Dios, una vez que Dios le habla y le dice que va a hacer cosas grandes, como el pueblo de Israel, que le dice: la tierra es tuya, pero tuvo que pelearse con gigantes. Y la promesa es nuestra, la nueva Jerusalén es nuestra, los aposentos de la gran ciudad son nuestras, el lugar que Cristo fue a preparar son nuestros. Pero hay diablos, hay demonios, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y tenemos que combatir contra ellas. O yo, parece que se les fue el gozo cuando dije que hay que combatir contra ellas. Una anciana estaba cantando un canto. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos cantos antiguos que le llamaban los himnarios de gloria? Entonces, ¿alguno de ustedes todavía conoció los himnarios de gloria? En ese tiempo, cuando mi madre me llevaba a la escuela dominical, me acuerdo que todo creyente llevaba su Biblia y su himnario de gloria. Eso se lo conocían así. Entonces hay un canto que dice: oh, si quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en pos de Él, algo así. Luego dice: o si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo. Pero hay una parte que dice: o si yo quiero morir con Cristo. La viejita estaba cantando: si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero vivir con Cristo. Pero cuando llegó: o si yo quiero morir con Cristo, no le salió, solo le dijo ¿verdad? Porque cuando las cosas se ponen problemáticas, no le sale a la gente. Pero hay que ir hacia adelante. Se levante todo problema, toda dificultad, hay estrategia. Como cuando resistió Ai, entonces Josué se desanimó y Dios le dice: ¿por qué te postras sobre tu rostro? Hay que emplear una nueva estrategia. Ahora ponles emboscadas y va nuevamente al ataque. Y la estrategia segunda funcionó, porque cada vez que hay problemas, yo voy a establecer estrategias para encontrar la conquista, y Dios me va a engrandecer ante los ojos del pueblo para que entienda que Dios me llamó a predicar la palabra. Cuando la persona entra en esa confianza en los dichos de la palabra de Dios, hace que Dios cumpla lo que Él ha prometido, de engrandecerlo ante los ojos del pueblo. Ahora Josué da todas las recomendaciones al pueblo, y entonces le dice: ahora ustedes caminen. El arca del pacto de la alianza irá en los hombros de los sacerdotes. La alianza, el arca del pacto, representa la presencia de Cristo. Y más que todo representa a nosotros mismos, porque hoy la presencia de Cristo está dentro de nosotros. ¿Está viendo? Lo que pasa es que algunos de ustedes traen media presencia, algunos poquita presencia, y otros nada de presencia. Puro cajoncito vacío, sin nada. Pero esa presencia, dijo Josué, debe ir, y Dios dijo, debe de ir en los hombros de los sacerdotes. ¿Me está oyendo? ¿Dónde está la presencia de Dios? En los hombros de los ministros. No en cualquier huichihuachi está. Porque toda la gente dice: no, allí están haciendo un cultito, allí me voy a ir a meter. Cuidado, porque está en los hombros de los hombres que Dios llamó. Allí es donde está. No la busque en cualquier parte. Y entonces, cuando esa presencia está sobre los hombros de los ministros de Dios, ellos avanzan. Y cualquiera piensa que el cruce del Mar Rojo fue más glorioso que el Jordán, pero lo del Jordán fue más grandioso, porque en el caso del Mar Rojo, Dios hizo una autopista que hasta carretas pasaban por ahí. Hasta patos, gallinas, marranos, cabros, borregos y vacas y caballos pasaron por allí. Ancianos, viejos, niños, y todos pasaron por ahí. Y cuando
la gente iba por ahí, pues a lo mejor Dios puso la pared del agua dura y el pueblo tocaba. No, está durita, no hay problema, y pasaron, ¿verdad? Pero cuando el caso de Josué, Dios no lo detuvo. Los sacerdotes que llevaban la presencia de Dios en sus hombros se metieron el primer pie y se mojaron, y el Jordán no se detenía, y otro pie y el Jordán seguía corriendo. Pero cuando siguieron caminando, porque los hombres de Dios caminan aunque el Jordán esté caudaloso, Dios detiene la corriente para que el pueblo pase al otro lado. Yo no sé cuántos Jordanes este hombre ha tenido que detener para que usted siga avanzando, para cruzar al otro lado de la prueba. Porque cuántas veces el hombre de Dios, con la presencia de Dios en su hombro, se para detrás de este púlpito, y usted viene en una prueba, usted pasa al otro lado de esa prueba caudalosa, porque los hombres de Dios que tienen la presencia de Dios en su hombro se paran para que la corriente de la prueba se detenga. Hay otro detalle, no termina ahí. Dice la Biblia que cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua se detuvo. Pero los sacerdotes siguieron caminando y se detuvieron en lo más profundo del lecho del río. Y allí se quedaron con la presencia de Dios en sus hombros hasta que el pueblo pasó al otro lado. Porque el hombre de Dios es el último de atravesar el problema. Deja que el pueblo pase al otro lado, y él está allí, y dice con los pies firmes, porque Dios no tiene ministros tembeleques que se tambalean ante un problema. Sus pies están firmes porque tienen la presencia de Dios en sus hombros, y ante esa situación Dios engrandece ante los ojos del pueblo, y saben que hay hombre de Dios, que hay profeta de Dios, que hay ministro de Dios, que hay palabra de Dios. Hay poder de Dios. De momento, para que usted entienda que hoy necesitamos líderes que Dios engrandezca, no inventores, sino hombres que Dios los levante, que tengan el poder y la unción del Espíritu Santo. Y esta es noche de poder, esta es noche de palabra, esta es noche de milagros, esta es noche de unción. Y el que está creyendo, levántese en el día de hoy de esa silla para exaltar a Dios, porque todavía en medio del caos y de la prueba que existe, todavía Dios sigue levantando hombres. Vamos, aplauda, pero también grite con júbilo. Vamos, alabe a Dios, alábelo. Saque unos minutos y no pare de alabar, no pare de alabar. Alabe los pueblos para que se caigan las murallas de problemas. Samalaya Soma. Rabashanda la Mahaya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Se mueve la gloria de Dios, se deja ver la gloria de Dios. Se mueve el poder de Dios, el pueblo grita y alaba, y el poder de Dios desbarata problemas. Nadie te podrá hacer frente, nada, nada, nada te podrá hacer frente. Alabe a Dios. No lo pare, no se detenga. Cuando usted esté alabando, cuando usted esté aplaudiendo, cuando esté gritando, piense en el problema que dejó en la casa. Alabe, declarando la victoria, pensando en eso que se le ha levantado en su casa. Piense que Dios le ha entregado en sus manos. Piense que Dios le ha dado la victoria en el día de hoy.
Levántese para proclamar la victoria. Parece que hoy Dios quiere que su pueblo le alabe. No lo pare. Dale vivas al Rey, dale vivas al Rey. Que las murallas se caigan, que los gigantes se caigan, que las fuerzas contrarias retrocedan. Dios, enviamos palabra de sanidad a través de las ondas radiales, a través de la señal de TV y por internet. Que el que está oyéndome en la casa y está postrado en una cama se levante ahora. Vamos, pueblo, que tu grito que se oiga proyecte sanidad, reviente cadenas, pudra yugos, quiebre yugos, derribe murallas, detenga Jordanes, divida mares, conquiste la victoria. Vamos. Poderoso Dios, vamos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dale la victoria a los pastores que están enfrentando problemas, señores. Señor, dale problema a los pastores que se le ha levantado un gigante en su iglesia, en su congregación. Señor, que cualquier problema que se le haya levantado a camino de santidad sea para que hoy vea la gloria tuya, Señor. Para que hoy comience una etapa diferente de gloria. Vamos, iglesia, alábelo y la victoria es dada. Diga conmigo, gloria a Dios. 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 Vive el Rey. Vive el Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, sana toda dolencia, sana toda enfermedad, quítala de los cuerpos, Señor. Quita todo mal. Dios mío, levanta tu iglesia, levanta tu pueblo. Hoy es día de victoria. Día de victoria en el nombre de Jesús. Alabe a Dios todavía, pueblo, alabe a Dios. Vive. Hay una unción que se está manifestando en este momento. Levanta las manos. Levanta las manos y recibe, 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 recibe. Tiende tus manos. Hay una unción que se está manifestando. Gloria a Dios. Siente esa unción. Siente esa unción. Es el poder de Dios que está por encima de tu problema, por encima de tu necesidad. Sé libre, pueblo, sé libre para glorificar a Dios. Alce esas manos con libertad. Levanta las manos, que la gloria de Dios que acompañó a esos hombres de Dios
está aquí también. Alce sus manos. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Levántelas. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Crea la Es palabra. tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Vamos. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Levante las manos y mientras el canto se oye, usted sanado. Vamos, crea. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Vamos, siga, está cayendo, siga. Oh, está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Vamos. Vamos, pueblo, la victoria es suya, la victoria es suya. Está cayendo. Oh, su gloria sobre mí. Oh, cae su presencia, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Vamos, pueblo, levántate en el día de hoy. Está cayendo. Vive. Su gloria sobre mí. Oh, está sanando heridas, levantando al caído. Su gloria Dígalo. está aquí. Dígalo una vez más, que se oiga. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Mantenga el teclado, mantenga el teclado. Levante la mano, pueblo. Maravilloso Espíritu Santo. Honra a Jesús en el día de hoy. Glorifica a Jesús, Espíritu Santo. Con esa unción, Dios eterno, que quebranta yugos, que liberta cautivos, que abre la puerta de la cárcel para dejar ir libre a los cautivos. Señor, haz esa obra grande, Dios.
Que todo aquel, Dios mío, que vino con esa fe y esa confianza, en el día de hoy alcance la victoria a plenitud. Sé, Dios, que hay gente que no pudo venir, pero que me está sintonizando a través de las ondas radiales. Hasta ese lugar, Dios mío, enviamos palabra ungida, palabra de poder, palabra de autoridad, que cambia, que transforma, Señor. Estamos declarando esa victoria completa. Pueblo, alabe a Dios con libertad. Gloria. Dele la gloria al Señor, hermano. Esa es la fuerte. A su nombre. Gloria a Jesús, hermano. ¿Cuántos vamos a seguir orando para que Dios siga usando al pastor Arao? Y hay algo más que el Señor le dijo. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Hay que esforzarse, pueblo del Señor, y ser valiente, porque solo los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Alábalo si puede en esta preciosa hora, hermano. Ese es lo fuerte, hermano, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Qué bendición, hermano. Esta preciosa noche, primer día. El día de mañana, pues, seguimos con la parte de la familia, el matrimonio. Esperamos que no se pierda mañana la segunda noche. Y dicho sea de paso, para el día domingo, estamos invitando también para el culto.